cimarronismo, costumbre y cultura en Puerto Tejada. Concebida la cultura como una categoría que reúne no solamente componentes espirituales del hombre, sino también lo real y lo concreto, en la relación naturaleza-cultura, hombre-sociedad. La teorización que se tiene de la percepción sobre aspectos culturales de la vida del hombre partiría de imbricar cosmogonía con realidad y de entender las relaciones intrínsecas de pensamientos, concepciones e ideologías de los individuos y grupos. Lo anterior planteado parecerá ambiguo a la luz de quienes piensan y creen que la historia está pensada solo para rendir cuentas del pasado. Quiero decir con esto, y es pensando para el caso concreto de Puerto Tejada, que más allá de lo tangible y del mero pensamiento habitual y o expresivo de la gente negra, en donde historia y valores se conjugan en los abaretes diarios, en donde la cultura se traduce en estereotipos de simbología y representaciones entre lo ancestral o africano, lo colonial y el sincretismo paulatino, temporo-espacial. Subyacen naciones humanas revestidas de paradigmas. Lo simbólico, entonces, no es algo que viene a menoscabar un lenguaje cuyo fin o cuyo deber ser responde a una especie de imperativo comunicacional, regido por criterios de verdad. Lo simbólico no es una fatalidad que eventualmente viene a contaminar un lenguaje puro. Lo simbólico es una condición inherente al lenguaje. El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato. No puede verla, dijéramos, cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción en que avanza la actividad simbólica, en lugar de tratar con las mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. La amalgama de estas realidades, pasado, presente, y por qué no futuro, en las comunidades nortecaucanas han tejido procesos de reivindicación social que, por un lado, con la promulgación de la Constitución de 1991, en el reconocimiento de lo pluriétnico y multicultural, ha quitado el velo de la invisibilidad del negro, como también ha posibilitado espacios en donde la cultura se expresa en el arraigo e identidad social del negro. En este sentido, cuando hablo de lo cultural, estoy entendiendo los sentidos y las movilidades espirituales y materiales que se abren en un abanico de metáforas o significaciones de la realidad. La vida social del negro de Puerto Tejada ha sido constituida entre las resistencias a la esclavitud, pasando por las denominaciones de salvajes y bárbaros, por viajeros y propietarios, la lucha por el crear y plasmar prácticas sociales en los montes, como el afrontar el desalojo de sus predios y el surgimiento arrasador de la agroindustria. Retornando a lo cultural y social, Marvin Harris nos dice: la cultura, en su sentido etnográfico amplio, en ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, en tanto
miembro de la sociedad. La condición de la cultura en diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y acción humana. Por otro lado, el término de sociedad lo define como un grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para supervivencia y bienestar. Las dinámicas sociales e históricas de los grupos negros asentados en los montes oscuros responden o lo señalan por Harris en el contexto de entender hoy la población allí extendidas. Estos grupos debieron responder a presiones y tensiones coloniales que, por el ejercicio del comercio y las políticas económicas hispanizantes, perdieron la condición de personas y, por qué no decirlo, de humanos al ser objeto de venta y compra en los puertos del territorio neogranadino. 300 años de sometimiento y aniquilamiento de troncos ancestrales de negros, bozales y criollos para mantener el sistema que detentaba el poder esclavista y a posterior la mentalidad decimonónica, cuando Harris señala la necesidad de abordar estudios que complementen los actos y pensamientos humanos, es pertinente sucumbir en la percepción que la gente negra tiene de su historia, sus vidas y cotidianidades. En el imaginario de la gente negra de Puerto Tejada, los sitios habitados y poblados por ellos son los espacios de rebelión y de formación de palenques que en primer momento representaron tiranía y temor, pero lentamente se hicieron escenarios de producción e intercambio de mercados y aún hoy los espacios de trabajo y pervivencia, la explotación de la arcilla, el armazón de galpones, la producción temporal de frutos, el comercio y la proliferación de mercados callejeros como la venta de pescado, son las distintas actividades de estas gentes que invocan prácticas heredadas en las estructuras coloniales, como también el surgimiento de un pueblo construido en medio de la presión y el yugo impreso en las haciendas. Verbigracia de lo heredado ancestralmente como de lo aprendido de lo hispano. Son las expresiones orales en torno al ritual de las adoraciones e imágenes religiosas llevadas a cabo en las fiestas o ceremoniales autóctonos de la región. Ellas seguramente debieron de responder a significados y sentimientos históricos. Al respecto, Castellanos Atencio señala: las adoraciones no son manifestaciones de negros que simplemente reproducen el lenguaje, versos y rimas de orígenes europeos para acompasarlos con retenciones de origen africano. Son una creación colectiva propia, alimentada por vertientes culturales que se reeditan en función de situaciones socioeconómicas, de sentimientos y de necesidades de reafirmar el derecho a lo propio. Las adoraciones son ejemplos de aquellas fiestas de origen europeo que el negro penetró, transformó y acopió, guardando en este caso el texto literario como parte de un ritual sacralizado que lo conecta con su pasado histórico, pero que enriqueció en su forma y convirtió en mediación cultural.
para la supervivencia de su propia identidad, rastreando las prácticas o hábitos de estos negros adquiridas y mantenidas hasta mediados del siglo XX, en relación con el hurto y saqueo de las haciendas. Ellas debieron responder a situaciones específicas del manejo del territorio, como también a lo padecido en la huida e internalización en los bosques, en donde se conjugaba producción y saqueo. En la concepción del hacendado, estas prácticas se constituían en delitos y denuncios a las autoridades locales, como también en calificativos de malhechores, saqueadores y arrochelados. Los negros cimarrones que no se acostumbraron con el látigo del amo desertaban, se metían a los montes con sus mujeres y vivían de la caza. No necesitaban la escopeta para coger pájaros, ni guatines, ni iguanas. Eso era silvestre, sino que usaban las trampas que sus antepasados o ellos mismos habían aprendido a hacer en el África. Para proveerse de sal, hacían incursiones nocturnas a las haciendas de los arboleda y la robaban de los saleros del ganado. Algunos de esos negros se asentaron y sembraron cacao, plátano, yuca, etc. Unos hacían en el monte pequeños potreritos y le robaban al mismo arboleda o a otro terrateniente una vaca. Las complicidades sociales tejidas al interior de los negros permiten vislumbrar a otros casos de costumbres y o prácticas culturales propias o sincréticas, pero subyacentes en las fiestas. Los negros cimarrones frecuentemente incorporaban en sus encuentros nocturnos sentidos estéticos que recreaban la africanidad y lo de hispanizante. Estas prácticas continúan aflorando en las poblaciones negras del Pacífico colombiano con sus cantos, arrullos, el vibrar del tambor y el colorido de las danzas. Cuando al descender del río nos acercamos a algunas plantaciones o chacras, vimos las hogueras de los negros habían encendido. Un humo ligero y untuoso se levantaba sobre las cimas de las palmas y daba un color rojo al disco de la luna. Era un domingo por la noche y los negros bailaban al son de una guitarra ruidosa y monótona. Los africanos de la raza negros tienen una superabundancia de actividad y de alegría en su carácter. Después de haber desempeñado las penosas tareas de la semana, los negros en los días festivos prefieren el sonido de la música y la danza a un sueño sin cuidado. No reprobamos esta mezcla de negligencia y de ligereza que suaviza lo amargo de una vida llena de penas y tristeza. Evocando los siglos XVIII y XIX, en ese fluir social o natural de los esclavos, las actitudes, las costumbres y las instituciones aprendidas por los negros no se alejan en distancia y tiempo de las prácticas hoy en día. Per se, como se instaló la esclavitud en la región del norte del Cauca, pensaba más para responder a los intereses económicos y políticos de los amos que para aliviar cristianamente las angustias de los esclavos. El fundamento de significación era absolutamente utilitario, a tal extremo
que en los documentos sobre levantamientos o palenques no se evidencia preocupación alguna por parte de los señores esclavistas de llegar a perder la autoridad u obediencia. En el norte del Cauca, los sitios cenagosos, boscosos, improductivos e inimaginados en la mentalidad de los blancos fueron los espacios de representación del cimarronismo y de la construcción social del negro. Palenques y asientos negros se fueron erigiendo y respondiendo a lo planteado por Richard Prince, cuando dice que los lugares habitados por negros prófugos debieron cumplir con algunas condiciones. Para ser variables, las comunidades cimarronas tenían que ser casi inaccesibles y las aldeas se hallaban generalmente ubicadas en inhóspitas áreas apartadas. Es muy significativo que tales lugares fueran frecuentemente inhóspitos, no solo para las tropas de persecución, sino también para los fugitivos que originales mismos y las mismas aldeas fueron frecuentemente rodeadas por un conjunto de fuertes estacas. De ahí el nombre genérico para las comunidades cimarronas en territorio español palenque. En buena parte del territorio colombiano, estas características debieron darse no solo por la geomorfología neogranadina, sino también porque tanto el español como el negro tenían representaciones distintas del espacio. En la mentalidad del negro, los montes fueron percibidos como algo natural porque les permitieron enhebrar lazos de comunicación e invocar imágenes comunes, refugios, alianzas, encuentros, conjuros, simbologías y comunidad. Mientras para el blanco o señor hacendado, estos montes fueron el lugar del acecho y el temor al mal. Significó también la inmovilidad, lo improductivo y la peligrosidad. Alfonso Arboleda dice: el lunes, anteayer, estuve en la boca de la paila para determinar el punto donde debe partir la trocha, que ha de ir 2000 metros hacia abajo. Yo tenía una idea muy distinta de lo que son esos terrenos, pues imaginaba por los informes que era un terreno poco útil saliendo de los montes de las orillas del Palo. Y no es así, es un terreno, si no superior, sí muy bueno para hacer potreros. El sistema esclavista en esta región fue análoga al de otras regiones. Por un lado, el Código Carolino 1789 había concedido algunos derechos a los negros y por otro, la fuga o la huida del general en todos los contextos donde se instituyó la esclavitud. Además, en algunos casos hubo cierto paternalismo con los negros, posibilitándoles la libertad. La Real Cédula expresa: se haya establecido, observando y seguido constantemente el sistema de hacer útiles a los esclavos, proveído lo conveniente a la educación, trato, ocupación que deben darle sus dueños, conforme a los principios y reglas que dictan la religión, la humanidad y el bien del Estado, compatibles con la esclavitud y tranquilidad pública. Sin embargo, como no sea fácil a todos mis vasallos de América que poseen esclavos instruirse suficientemente en todas las disposiciones de las leyes insertas en dichas colecciones,
y mucho menos en las cédulas generales y particulares y ordenanzas municipales aprobadas para diversas provincias, teniendo presente que por esta causa, no obstante, lo mandado por mis augustos precedores, teniendo presente que por esta causa, sobre la educación, trato y ocupación de los esclavos, se han introducido por sus dueños, mayordomos, algunos abusos poco conformes y aún puestos al sistema de la legislación y demás provincias generales y particulares tomadas en el asunto. Estas disposiciones fueron establecidas para regular los abusos de los señores esclavistas en cuanto a la administración del buen trato y el control ejercido física y mentalmente hacia el esclavo. Los esclavos de las haciendas no fueron ajenos a estas noticias y en la generalidad fue el rumor, la existencia de una cédula literaria, la que contribuyó al descontento y a la insubordinación. La particularidad que debieron asumir las haciendas esclavistas de la zona en su doble función de producción agropecuaria y producción auferia y el ausentismo de los hacendados fortalecieron en gran parte el mestizaje y la socialización de los esclavos. Germán Colmenares insinuaba: es evidente que la vida material de los esclavos debió ser mucho menos azarosa en los distritos mineros de Caloto y en las haciendas del Valle del Cauca y de Popayán, en una información practicada en 1789 sobre la fuga de unos esclavos del Real de Dominguillo. El minero declaró que se daba carne y sal a los negros cada 15 días, en almud de maíz cada semana y los plátanos que quisieran. Además, según el relato de la fuga, los esclavos poseían gallinas que vendieron en Mondomo para aligerarse en la huida. Esa declaración fue ratificada por Bernardo Conda, negro, capitán de la cuadrilla, a quien sus compañeros habían elegido como capitán y que no había querido acompañarlos en la fuga. Evidentemente, los negros de Puerto Tejada debieron solidarizarse para transformar los montes en lugares habitables y, ¿por qué no?, sacralizados desde el punto de vista de su rigurosidad y concepción del mundo. El tejido social, cultural y económico posibilitado para estos cimarrones o palenqueros permitió la configuración de sitios o poblados en donde florecieron fincas o chacras con producción autóctona de la región, como lo fueron el cacao, el plátano, la yuca, café, caña de azúcar, maíz, arroz, secano, aves y algunos cerdos. La fragmentación de las haciendas, las guerras de independencia y la expansión de formas de colonato incentivaron las luchas libertarias y la manumisión definitiva en el norte del Cauca. Este proceso de liberación adquiere la dimensión jurídica en un corpus legislativo que va desde 1821 hasta 1851, con la expedición definitiva de la Ley de la Abolición de la Esclavitud, la Ley de Manumisión de Partos, Acta 26, sección del día 28 de mayo de 1821, declaró y decretó.
otras alternativas jurídicas para conceder la libertad, tanto a los esclavos en general como a la mujer esclava en estado de gravidez. Por otra parte, esta acta reconoció los actos y oprobios contra la naturaleza humana de la empresa, en que la expansión europea había arrasado a las poblaciones aborígenes o nativas de América y África, conduciendo a la subordinación, el genocidio y las guerras consecutivas. Bajo esta concepción espiritual se promulgó la ley cuyas ventajas y aplicabilidad no tuvieron resonancia en los amos, pero sí lucidez mental y fáctica en los esclavos. El acta también proclamó la necesidad de suprimir la esclavitud y posibilitar a los habitantes de la América elementos dinamizadores para mejorar los hábitos sociales, así como los posibles y venideros desarrollos en el campo de la economía. El Congreso de Colombia, íntimamente persuadido de por qué ningún gobierno puede ser justo ni merecedor de la protección del Todopoderoso, si no empleaba su autoridad y fuerza en las ventajas de sus semejantes, y enseñando por la historia de los siglos que la superpresión de la esclavitud debe ser un medio seguro de mejorar las costumbres públicas y una fuente inagotable de prosperidad y abundancia en los importantes ramos del comercio, agricultura y minas. En sus 18 artículos, la ley manifiesta perseverancia en la obligatoriedad de regular las políticas esclavistas, locales o territoriales, las conductas de los amos, y reivindica el género humano, imprimiéndole trascendentes connotaciones ideológicas no solo para la época, sino también para el aparato de justicia reinante. Veamos algunos. El artículo 5 claramente fomenta la familia y la preservación consanguínea a través del papel religioso y civil de las parejas de casados, al señalar que no es pertinente romper los lazos de parentesco o los adquiridos bajo juramento de las leyes canónicas. El artículo 15 procura ser equitativo, dando preferencia en los pagos de la manumisión a los amos de los esclavos que hayan participado en la guerra. Además, expresa el ánimo de beneficiar indirectamente al esclavo, en términos de que, prefiriendo a este tipo de casos, se incentiva la probabilidad de los amos hacia la emancipación de los esclavos y simultáneamente hacia la participación de los negros en las guerras de independencia, especialmente en la campaña del sur. Los artículos 17 y 18 reconocen el derecho a los negros por buena conducta y por los servicios prestados al amo, por la capacidad de ahorro y compra de libertad, al igual que reconoce el potencial del negro en las labores agrícolas, concediéndoles el derecho de llegar a ser poseedores de predios. La grandeza, la propiedad y la justicia proclamada en la legislación fue ficticia en términos de la pragmática cotidiana esclavista. Caloto y sus provincias, y sobre todo los propietarios de esclavos, los arboledas, se distinguieron por su reluctancia y oposición a la legislación promulgada.
sus emisarios en el Parlamento continuamente introdujeron proyectos de reforma que buscaban retroatraer la legislación o al menos retardar sus efectos, en lo cual incrementaron la desconfianza y el descontento en los esclavos que participaron entonces con entusiasmo en la guerra civil de los supremos, enlistándose en las huestes de José María Obando y dándole a esta guerra un cierto aire de lucha de clases. La resistencia de los arboledas estuvo manifiesta en dos acciones. Al filo del medio siglo, cuando ya era inevitable la aprobación de la ley de abolición de esclavitud, Julio Arboleda vendió aproximadamente más de un centenar de negros, exportándolos hacia el Ecuador. Y una vez promulgada la ley, encabezó una revolución contra el gobierno, conocida como la Guerra de 1851, la que, por más que trató de disfrazar los fines políticos, no pudo esconder su carácter esclavista. En 1841 se produjo en Caloto un levantamiento de negros que habían participado en las huestes de José María Obando en la Guerra de los Supremos. Algunos de los prófugos de la Chanca, guarnecidos en los montes de la cordillera oriental del cantón de Caloto, organizados en cuadrillas de salteadores, han cometido excesos en algunos puntos de aquel cantón, donde han aparecido en Pueblo Nuevo, sorprendieron al amanecer al 24 destacamento comandado por el comandante Calero, que los perseguía. Causáronle algún daño y retiraron luego. Este hecho determinó el envío del batallón segundo para su persecución, que será eficaz, careciendo ya estos bandidos del asilo que esperaban encontrar en caso de ser estrechados entre los indígenas de tierra adentro sublevados. Este grupo, comandado por José Antonio Tascón, realizó varios asaltos en la región entre 1841 y 1843. Así se hicieron presentes en la parroquia de Zelandia y en Japio. En la parroquia de Zelandia, cantón de Caloto, una partida de bandidos en un número como de 30 hombres asaltó en la noche del 31 de abril último una casa en que pernoctaba un cabo y 4 soldados que regresaban de Buga a Popayán. Mataron a 2 de ellos e hirieron a otro y se llevaron al cabo de la partida. En la misma casa pernotaba un pasajero que también fue asesinado. Los bandidos se llevaron las armas y desaparecieron. Otra partida, o quizá la misma, robó la casa de Japio e hirió al mayordomo. El gobernador de Popayán se trasladó inmediatamente al cantón de Caloto con la fuerza necesaria para seguir a los bandidos. La partida se compone de negros y marrones. Estos movimientos de negros libres y esclavos provocaron la reacción de las autoridades y de los esclavistas, tanto a nivel local como nacional. En forma inmediata se conformó un grupo represivo y los amos y la población blanca se refugiaron en el perímetro urbano, donde pudieron hacerse fuertes. Las acciones de la fuerza represiva tuvieron resultados el 19 de abril de 1843, en un enfrentamiento que terminó con la derrota y apresamiento de los rebeldes. El gobernador de Popayán
se dirigió al cantón de Caloto con el coronel Lorenzo Esteves, llevando el batallón primero de línea. El doctor Mayarino envió de Cali 25 hombres a Quebrada Seca. Además, vinieron el coronel José María González Camacho y el sargento mayor Antonio Bozo, con 80 hombres, y el 20 de abril sorprendieron en el llano del Fraile parte de la fuerza de Tascón y de Cayetano Tello. Derrotados, fueron detenidos Tascón y 6 hombres más muertos, y 7 dispersos. Los demás más tarde fueron capturados. 30 revoltosos. Correspondió al juez letrado de Caloto, doctor José Antonio Solís, la investigación seguida contra 40 sindicados de robo, asesinato, rebelión, etc. Fueron absueltos 12 de los sindicados, condenados a muerte José Antonio Tascón, viudo mulato, José Antonio Hoyos, casado, esclavo, Bernabé Rincón, soltero, Apolinar Castro, casado, esclavo, condenados a vergüenza e infamia y 12 años de trabajo forzados en Chagres, Julián Arboleda, Leonardo Ortiz, José Toribio Vergara, Silvestre Patiño, Pascasio Salgado y José Ramón Castillo. La ejecución de los fusilados se verificó en Caloto, en la plaza principal, el 31 de octubre de 1843. Pero además, esta rebelión fue bien utilizada por los sectores esclavistas, que la aprovecharon para crear el clima propicio contra la libertad de los esclavos. Vicente Hurtado escribía en 1843 a Tomás Cipriano de Mosquera que en el Congreso se presentó un proyecto de ley para contener el desenfreno de los negros, que entre otros artículos tenía el de fijar de edad de 25 años a los manumitidos para salir del dominio de sus amos. Pero se perdió, pues nosotros hemos de perecer porque esos malditos filántropos no quieren convencerse de la ruina que nos amenaza. Obtuvieron la autorización para vender esclavos fuera del territorio de la Nueva Granada, lo que fue aprovechado por Julio Arboleda, vendiendo gran parte de sus esclavos para el Ecuador, con razones como la que sigue. El negro Mariano y su mujer Dionisia, esclavos míos que ustedes puso a mi disposición desde el corriente, por haberse hallado prófugos en los montes del Palo. Les considero incorregibles. Ese negro se ha fugado ya 3 veces. Estuvo de soldado de Obando en la Chanca y después de perdonado se fue llevándose la mujer. Después de haber permanecido entre los forajidos del Palo, debe estar muy corrompido y por tal motivo he resuelto enviarlo al señor Vicente Olave en el puerto de Buenaventura para que lo venda lejos de esta provincia. Y aunque no tuvieron éxito en todas sus pretensiones de modificación de la ley y de manumission de 1841, se consiguieron la promulgación de la ley de desconciertos forzosos. En el Cauca, los Arboledas, el Alférez Real, los Borreros, los Vallecilla les daban los días sábados y los domingos a los esclavos para que hicieran labranzas. Entonces, los esclavistas no tenían nada que ver con los esclavos, porque ellos ya tenían cosas para vender y comercializar. Por eso, cuando vino el decreto de la libertad de todos ellos, al unísono se opusieron, dado que para los esclavistas caucanos sí era rentable.
Las guerras consecutivas y la inestabilidad política decimonónica agudizaron la crisis sentida en las haciendas, dando paso a una historia social del negro en contienda con las características que se respiraban. Estos grupos de negros libertos fermentaron en los hacendados la angustia y el temor. Por un lado, porque sus prácticas cotidianas incursionaban y asaltaban permanentemente sus predios, hurtando aperos y otros elementos. Y por otro, porque atropellaban lo poco que les quedaba en tan desolados campos, irrigados o esparcidos colectivamente en uno y otro sitio. Los negros, en su condición de terrasgueros, de bandidos sociales o de esclavos manutimidos, perfilaban sus fuerzas en la lucha por el reconocimiento y legitimidad social. Efectivamente, ya era claro que la longevidad de la esclavitud había fenecido. Al menos se evidenciaba el trasegar paulatino de grupos y familias negras a lo largo y ancho del río Palo o sur del valle, y el olor matutino del cacao. Los centenares de familias ya constituidas, diseminadas y dispersas eran símbolo del poblamiento y del tendido de sitios que se columbraban en los montes La Dominga, Quinamayó, Alegría, Japio, El Sauce, La Quebrada, El Palo, Materredonda, Pílamo, La Bolsa, Güengüe, Huachené y otros sitios que se esfuman y ocultan en las espesuras de la región, al asombro de quienes solían pasar a caballo por estos lugares. Se abría el panorama geográfico de la región, recogiendo infinitas impresiones. Llegado que hubo a la mina de Alegrías, me quedé estupefacto al oír la enumeración de todas las que por donde quiera señalaba mi guía con la mano. Al oriente, Quinamayó, Dominguillo, Campo, San Vicente, el Poniente, el Cerro Gordo, Santa María, San Miguel, Portugalete, Honduras y una infinidad cuyos nombres no recuerdo. Unas cuantas chozas habitadas por negros están diseminadas en medio de bosquecillos de bananos, su planta favorita. La fertilidad de la tierra también fue la fecundidad de los lazos afectivos y amorosos de parejas, de ex esclavos, que habían cultivado la natalidad en los sitios de arduo trabajo. El terruño familiar fue preparado y abonado para la ramificación y extensión de la parentela. Hombres y mujeres analfabetas dieron prosperidad y fruto a estas tierras. Formas de vida, hábitos, costumbres y hasta sus propias leyes fueron enhebradas en la cotidianidad que se vislumbra hasta hace menos de unas décadas. John Potter Hamilton describe una de las tareas de los negros. En las horas de la tarde vimos enlazar con singular destreza un toro que a las 2 horas ya tenía desarrollado, descuartizado y repartido entre los esclavos de la hacienda. Labor toda realizada a campo abierto. Esta habilidad percibida por el viajero y que correspondía a lo ya acostumbrado en las labores que debía desempeñar el negro en las haciendas. También dio lugar a prácticas contemporáneas de los hombres negros en su nuevo rol de persona libre. El ejercicio de abigateo en la región es una forma de representar el pensamiento que el negro se formó y que tuvo que mantener para poder sobrevivir. La abundancia de carne en las comidas y la proliferación de ganadería vacuna y caballar en la región.
hicieron parte de los elementos indispensables y de las actividades de las haciendas, pero ausentes en la multitud de poblados libres. Desde finales de siglo, el hurto de ganado fue uno de los más frecuentes delitos en esta zona. Aunque de ellos solo poseemos estadísticas judiciales para los años 1906-1936. El hurto de ganado caballar continuó dándose en los sitios o parejas donde se encontró más el negro y donde el conflicto por la tierra y el disturbio social fue escamoteado por la clase dirigente. La innovación y el sentido opuesto a los espacios materiales de vida también fueron olfateados. Fue por demás agradable el recorrido que hicimos a caballo durante este día. Pudimos disfrutar de una siesta fresca que soplaba del norte y ver al pasar, ya a la derecha o a la izquierda del camino, a trechos de 3 o 4 millas, haciendas pertenecientes a diferentes dueños, con casas amplias y bien construido, y a poca distancia de ellas conglomerados de ranchitos construidos en guadua y solar cercado de caña, bonita y al mismo tiempo fuerte estructura. Habitaban tales casitas los campesinos libres, gente toda hermosa, de alta talla y de color cetrino, bien vestida y que gustaba de tener visibles adosados a las paredes de su vivienda aquella clase de muebles y enseres que proveen hacer la vida llevadera y cómoda, costumbre que agrada observar en cualquier país. La guadua no solamente les permitió levantar sus ranchos en armonía con la naturaleza, también fue un producto indispensable para el desarrollo económico de las gentes y la región. Las balsas, los planchones de guadua aseguraban el transporte y el mercado de sus productos, de la flora nativa de esta región. La guadua es un símbolo que ha partido de las penumbras, el pasado de los negros fugitivos y las añoranzas habitacionales de quienes en algún momento dejaron en medio de ellas sus memorias. Sebas Casará, oriundo de estas tierras, no solamente habla de la guadua como un recurso que prestó beneficios a la gente, también manifiesta añorar un instrumento africano que sirvió de comunicación y membresía entre los negros, quienes podían así burlar a los blancos que no conocían el lenguaje de los tambores. Los negros llegaron a entenderse y a comunicarse gracias al tambor. Ellos trajeron un instrumento de África llamado carangana, hecho de astilla de guadua. Fue a través del sonido dado por este instrumento como los negros se pusieron de acuerdo para luchar. Los españoles desconocían el significado del tambor. Los trapiches y luego los ingenios azucareros borraron las huellas de ramadas campesinas y extinguieron en su mayor parte esta vegetación. Los copiadores de sentencia de las 2 primeras décadas de este siglo dejan entrever algunos casos delictuales de negros por robo de guadua en la zona, desconociendo la ley como estos grupos representaron su mundo y construyeron su historia en medio de la espesura de los bosques. Detrás de esta historia judicial, en donde se teje y confunden costumbres con delitos, se acrisolan pensamientos y sentimientos culturales. Son los casos de amancebamiento, riñas, heridas y reyertas cometidas por los negros de la región del norte del Cauca. Testimoniado el rechazo de las gazmoñas, normas coloniales observadas por los blancos y el cura, quien les negaba la comunión.
Culturalmente, el negro ha expresado sus inconformidades o conflictos en espacios públicos y de mayor concentración vecindaria o en escenarios en donde la fiesta, la música y la alegoría, avivadas por la bebida, incitan a desnudar y enhebrar significados. El rumor, el murmullo y la socialización del conflicto son la pizarra en donde se dibujan y desdibujan las buenas y malas conductas. Los casos que nos muestran tanto radicadores como copiadores de sentencias ilustran el panorama. En este sentido, lúdicos de la vida del negro han ido transformándose lentamente en la medida en que la normatividad legal o las instituciones sociales y jurídicas regulan, tipifican y sancionan sus prácticas sociales o costumbres. La nueva Constitución colombiana y el naciente Estado-nación reivindica sus principios en la cultura política y jurídica del país. Grandes alientos desbozan las letras plasmadas en el artículo 7º de la Constitución colombiana, con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y aún más, produjo los artículos transitorios 55 y 56, referentes a las comunidades indígenas y negras, respectivamente. En su desarrollo se abre el camino con la Ley 70 de 1993, en cuyo artículo primero tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. Y entre sus principios consagra la participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía en las decisiones que la afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad en conformidad con la ley. Las disposiciones contenidas en la ley permiten rescatar, recuperar y visibilizar las dinámicas históricas propias de los negros y ensamblar pasado-realidad en un mundo en donde los acontecimientos desbordan y desvirtúan los actos humanos. Sigilosamente, estos grupos han construido sus espacios de temporalidad simbólica y a pesar de que se desvanecen las tradiciones y memorias, los escombros de la historia rastrean sus huellas. Racismo, discriminación, marginalidad sentidas en las poblaciones negras han sido elementos que los convocan y aferran a sus prácticas culturales. A pesar de la imperiosa y arrasadora necesidad de participar en aquellos espacios en donde se ofrece el diario vivir de la cultura occidental, recuperar su historia es encontrar su identidad, y ello solo es posible recordando, cultivando y revitalizando la oralidad supremo arcano del saber de los negros. ¿Por qué se fundó Puerto Tejada? Recorriendo las inmensas llanuras del valle, entonces totalmente despobladas y cubiertas de guaduales, el soldado español Pedro Cieza de León llegó a Cali un año después de su fundación. En el lugar apenas se encontró unos 20 fundadores y pobladores, enfermos, unos desmovilizados, los más mirando el paisaje de las llanuras. Acertadamente observó esta evidente desproporción entre la extensión de las tierras y su reducido poblamiento. Los cristianos no son tantos que puedan ocupar tan grandes campañas. Con esta reflexión nos suministramos
un hilo capital para analizar el proceso territorial de la región, o sea, la relación entre un determinado volumen de medios naturales de supervivencia y producción y la capacidad humana para su manejo, la cual depende de la posibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas. No obstante, hacia 1550 y antes de aparecer rivales, al norte con la fundación de Buga, al sur con la efímera fundación de Caloto, la totalidad del plan había sido repartida entre estos pocos españoles. Hacia 1570, un documento de la Audiencia de Quito menciona nuevamente la escasez del poblamiento, por ser tierra tan larga y de tan pocos españoles, citado por el historiador Alonso Valencia. Recordemos que siendo una mínima parte de ella, desde la margen derecha del Río Grande hasta el Piedemonte Oriental y desde el río Desbaratado al norte hasta el río Quilichao, al sur las tierras planas del norte del Cauca suman más de 1000 hectáreas. En estas circunstancias, en el momento mismo de la conquista, se presenta la contradicción entre abundancia y escasez, o sea, el desequilibrio entre la inmensidad del ámbito geográfico y su reducido nivel de poblamiento. El resultado social no podía ser sino el régimen latifundista de propiedad privada, es decir, desmesuradas propiedades despobladas, muy a menudo con un dueño ausentista y sin posibilidad de manejo laboral y productivo. Asimismo, estas mismas penurias explican por qué correspondió entonces a la propiedad latifundista una sectorización política y administrativa caracterizada por pocas ciudades y las desmesuradas jurisdicciones de sus cabildos. De la propiedad latifundista surgían movimientos, municipios latifundistas con extensiones y distancias superando incluso la capacidad de manejo administrativo de sus autoridades. Recordemos de paso que bajo la administración de la gobernación de Popayán estaban estas mismas capitales, las ciudades de Pasto, Caloto, Cali, Buga, Toro, Cartago y Anserma. Todo el Valle del Cauca, desde el río Quilichao hasta el estrecho de la Virginia, quedaba distribuido entre las jurisdicciones de Cartago, Toro, Buga, Cali y Caloto. Jurisdicciones que además se prolongaban en las laderas, llegando hacia el oriente hasta los páramos de la cordillera central y hacia el oeste hasta las costas pacíficas. Es preciso tener presente estas premisas y circunstancias, por lo que, de cierta manera, el surgimiento tardío de Puerto Tejada se origina en el descalabro de una forma parasitaria y condenada de propiedad en la caducidad del manejo arcaico de los medios naturales de producción, en un momento obsoleto de administración del territorio y en la crisis del municipio latifundio. No obstante, se necesitaban distintas presiones y un largo proceso para que en primera instancia se superara la penuria demográfica, para que luego opere el correspondiente cambio en la propiedad de las tierras, para pasar de un modo de producción a otro, para el respectivo cambio en el régimen laboral y para que finalmente de estos factores impongan otro tipo de sectorización administrativa, reflejada en una remodelación
de amoblamiento territorial y exijan un renovado mallaje de centros urbanos. Cada uno de estos obstáculos engendraría una resistencia por parte de lo arcaico ante la penetración de los imperativos nuevos presionados hacia el cambio, de tal modo que distintos conflictos, algunos de larga trayectoria, configurarían el contexto de contradicción que culminaría con el surgimiento de Puerto Tejada. El proceso urbano. Es preciso apartarse de la visión actual que tenemos de la región y mediante un salto atrás entender lo que era su fisionomía hace unos 2 siglos. Entonces, finalizando el siglo XVIII, a lo largo de más de 200 kilómetros de llanura selvática y abundantes guaduas, cubriendo unas tierras aluviales bajas con frecuencias inundadas. Estaba regada por una escasa población. El viajero podría recorrer leguas y leguas entre pastizales deshabitados sin advertir más que una casa de hacienda. De vez en cuando, a lo lejos, en pocos lugares se veían pequeñas agrupaciones de chozas de algunos labradores y hortelanos cultivando reducidas estancias con siembra de maíz, plátano y caña. Según el censo oficial de 1797, las 5 jurisdicciones del plan no pasaban de unos 49.000 habitantes. De estos, diversos censos urbanos indican que en esa época apenas 15.000 personas sumaban la población radicada en las ciudades de Cali, Buga, Cartago, Caloto y Toro, incluidos aquí 3 poblaciones nacientes: Tuluá, Llano Grande, Palmira y Quilichao. Dato capital, aunque haya pasado desapercibido de varios estudiosos, del total de los habitantes, 30.229 estaban registrados en la categoría censal de los vecinos libres de varios colores, indicándonos así la dimensión demográfica que había adquirido el mestizaje. Más allá de la mera aritmética, una cifra por lo demás connotable, registro y por lo tanto incompleta, nos informa sobre el desarrollo pujante de un nuevo segmento social, el cual representaba entonces el 62% de la población total de la región. Adicionalmente, por imperfecto que sea, dicho censo evidencia que en cada jurisdicción poco crecía la población urbana, mientras, por el contrario, los campos eran el escenario de una pujante dinámica de población, con colaboradores, hortelanos y estancieros. Estaban surgiendo en las llanuras e irrigando el valle del campesinado mestizo de los vecinos libres de todos los colores. De hecho, desde Quilichao hasta Cartago, la población rural alcanzaba entonces más del 67% del total. Esta tendencia aumentaría en forma creciente en el transcurso del siglo XIX, siglo de mayor desarrollo demográfico y expansión del campesinado del Valle del Cauca, del latifundio a la hacienda y a la estancia minifundista. La ilusoria segregación étnica y espacial entre ambas repúblicas, promulgada por reyes católicos temerosos del pecado, pero algo ignorantes en materia de líbido, poco tiempo resistió a las necesidades vitales primarias. Solo tuvo durante un tiempo la consecuencia negativa
de mantener una escasa población, con pocas posibilidades de aumento. Esta penuria de brazos generó durante décadas un estancamiento productivo que permitió la persistencia del régimen latifundista de propiedad. En otras palabras, no hubo contradicción alguna mientras el latifundio correspondió a un escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, sin brazos para cultivarlos y sin bocas pidiendo comida. Las tierras más fértiles continuaron siendo, durante mucho tiempo, lo menos productiva. No había demanda de abasto de alimentos por parte de la población numerosa, que estimulará una producción agrícola capaz de cuestionar la forma de tenencia y manejo de tierra. Por otra parte, solamente con el previo desarrollo demográfico podía configurarse un volumen de mano de obra con suficiente fuerza para transformar las relaciones laborales y de prosperidad, con el fin de obtener los excedentes que podían impulsar una economía campesina de tipo mercantil. La ruptura inevitable de la imposible segregación étnica fue la brecha que abrió la posibilidad del mestizaje. Este permitió a lo largo del siglo XVIII superar la crisis demográfica que venía desde la época de la conquista. En estas circunstancias, igual que en otras regiones del país, a nuestro parecer, el mestizaje se convirtió en el fenómeno demográfico y social más relevante y más positivo de este periodo. Entonces, es cuando este impulso de las fuerzas productivas tropieza con el escollo del latifundio y presiona para un cambio en el acceso a los medios naturales de producción, a la tenencia de la tierra. Así nacen, por una parte, el creciente grupo étnico de los libres de todos los colores y en su seno el campesinado estanciero en tierras planas del Valle del Cauca. El fortalecimiento del sector de los libres de todos los colores sería en todo el rasgo demográfico más significativo de los siglos XVIII y XIX. El consiguiente desarrollo del pequeño campesinado estanciero o minifundista sería una expresión social y laboral más sobresaliente. Su fuerza numérica es muy visible en el censo regional de 1797, alcanzando más del 50% de la población total en la jurisdicción de Buga y Cartago, el 68% en Cali, el 87% en Toro, pero no pasa del 46% en Caloto, y veremos por qué más adelante. Mientras tanto, el fortalecimiento demográfico también permitió hacia fines del siglo XVIII una exitosa expediciones militares, incluyendo campañas de pardos, montañeses y mestizos en algunas zonas auríferas de la cuenca del Pacífico. Germán Colmenares explicó cómo luego un movimiento pendular de mano de obra y de productores entre Hacienda Real de Minas fue nutrido en ambas regiones del Valle y del Chocó, vinculando las economías del oro y de la producción agropecuaria. Así se dan unas condiciones humanas, unas económicas y otras para pasar del latifundio parasitario e improductivo o de ganadería extensiva a la hacienda y a la producción mercantil campesina en predios pequeños, es decir, que va abriendo siempre más el espectro social. Y con la aparición de nuevos segmentos, también
se va multiplicando las modalidades de acceso a la tierra, diversificando las unidades productivas y su especialización dentro del mismo régimen laboral. Hacia fines del siglo XVIII, con la generalización de la estancia agrícola de mestizos y vecinos libres de todos los colores, esta forma productiva no solo remodelaría el modo de poblamiento de las tierras planas, sino que con la comercialización de los excedentes legitimaría el poco tiempo de las tierras planas, sino que con la comercialización de los excedentes legitimaría al poco tiempo de sus corolarios el mejoramiento y ampliación de la red de caminos y callejones, y a lo largo de estos el surgimiento de nuevos pobladores alrededor de una plaza de mercado de productos agrícolas. Entonces se produciría una eclosión de nuevos asentamientos mestizos a los cuales las autoridades atribuirían una fracción de jurisdicción municipal bajo el nombre de partidos, dotados cada uno de un núcleo urbano calificado como villa por la administración civil y parroquia o viceparroquia por la administración religiosa. Así, el partido y la villa surgen desde el punto de vista territorial y espacial, como productos directos de la necesaria descentralización de la administración municipal y delegación de autoridad del cabildo en tiempos de las reformas borbónicas y en las condiciones del siglo XVIII. Aquí radica la génesis de numerosos caseríos y poblados nuevos en ambas márgenes del Río Grande, sobre los caminos paralelos, naciendo o creciendo durante todo el siglo XIX. Serían la herramienta del descuartizamiento de las antiguas jurisdicciones coloniales y el origen de la actual sectorización municipal. Las tierras de caloto. Los fenómenos anteriormente resumidos actuaron desde el siglo XVIII en la estructuración socioespacial del norte y centro del valle, pero al parecer en la parte sur esta se detuvo mucho tiempo en las inmediaciones del río desbaratado. Por lo tanto, no tuvo mayor manifestación en la jurisdicción de Caloto, donde, con algunas excepciones muy localizadas y de poca extensión, persistieron sin mayor cambio durante la República la estructura de la propiedad latifundista y el despoblamiento. Entre las diversas razones que explican esta situación está el hecho de que las tierras planas quedaron en manos de 4 familias de la cúpula social payanesa, entrelazadas y formando un bloque patrimonial monopólico mediante múltiples alianzas matrimoniales, configurando un superlatifundio multifamiliar. Las tierras quedaron sin fragmentación y vedadas a la penetración del campesino mestizo. Otro factor fue que estos latifundistas payaneses dejaron sin uso las inmensas tierras bajas, anegadizas de sus propiedades, mientras concretaban sus esfuerzos en la explotación en las colinas de Piedemonte de unas 20 minas auríferas de aluvión con mano de obra esclava deportada desde África. El resultado que se mantuvo la masa pobladora en las 4 haciendas y en los rancheríos de las 20 minas de la comarca, y que con su composición étnica y demográfica fue distinta.
El censo de 1797 registra en la jurisdicción de Caloto la más baja proporción de población agrupada como libres de todos los colores, aunque alta no pasaba del 46% del total. Mientras tanto, el segmento de esclavos totalizaba 3.604 individuos de ambos sexos, o sea, el 33% de la jurisdicción. Esta categoría era inferior al 22% en el territorio de Cali y menor que la 10ª parte de la población bugueña. En otras palabras, es en las particularidades en la tenencia de la tierra y su manejo económico, Caloto presentaba a nivel regional la más alta proporción de población de origen africano y un modelo distinto de poblamiento territorial. Estas son las tempranas diferencias en el régimen de la tenencia de la tierra y en la composición socioétnica de la población, las que incidirían durante el siglo XIX en el reordenamiento social y espacial de la comarca hoy conocida como Norte del Cauca. El siglo XIX y la colonización. A lo largo del siglo XIX, datos y mapas indican un poblamiento diferenciando en toda la comarca el poblamiento de labradores y estancieros mestizos, quizá incentivado por el cultivo del tabaco en pequeñas unidades de manejo familiar. Caracteriza entonces varias zonas vecinas del río Desbaratado o situados al norte del mismo. Este campesinado de libres de varios colores sería el componente socioétnico básico para estimular la génesis y el desarrollo de los nuevos poblados, como son Florida, Pradera, Santa Ana, Candelaria y más tarde Corinto y Miranda. Mientras tanto, al sur del río Desbaratado, en los límites restrictivos fijados por el régimen esclavista y la propiedad latifundista, es el sector socioétnico de los esclavos en el que se gestaría el campesinado. Aquí nos toca abrir un breve paréntesis respectivo, un documento del Archivo General de Indias que cita Jorge Palacios, hace referencia a una importante rebelión de esclavos en Popayán, ocurrida en 1556. En un memorial de los años de 1570, citado por el historiador Alonso Valencia, un conquistador bugueño, latifundista y esclavista, se queja de que los esclavos se amotinan y huyen del servicio y andan fugitivos. Las mismas quejas llenan los archivos municipales o judiciales relativos a los siglos XVII y XVIII, denunciando los esclavistas el cimarronismo, que origina una triple pérdida de su inversión en la compra de la mano de obra y además de las tierras donde se refugiaban los fugitivos. En la primera mitad del siglo XIX seguiría el cimarronaje, poblado zonas sin uso de las haciendas, siempre selváticas y anegadizas, mediante el tipo de hábitat disperso ilegal y clandestino, calificado como palenque por los amos. Al propósito, resulta muy diciente la fuerte impronta que deja este fenómeno en la toponimia local. Siguen figurando hasta hoy, incluso en la categoría social, los lugares de Monte Oscuro, Boquemonte, El Bosque, Palenque y Cimarroneras, promulgada de la manumisión
la libertad en tierras ajenas, que seguían en propiedad privada de sus antiguos amos. No podía aumentar la movilización de la masa emancipada, ahora en busca de sustento. La segunda mitad del siglo XIX es el periodo durante el cual el campesinado de origen africano ejecutó por decisión propia la reforma agraria que faltaba a la ley de manumisión. Entonces, centenas de familias colonizaron los extensos bosques y los guaduales que bordeaban en forma lineal las riberas de los ríos y quebradas en la comarca. En estos ámbitos inhóspitos e insalubres, donde en pequeñas unidades de manejo y mano de obra familiares se desarrolla una economía originalmente de mera subsistencia, privilegiando para el consumo doméstico el cultivo del maíz, banano y plátano, caña de azúcar, cacao, algo de tabaco y la cría de marranos y aves de corral. Las reducciones en condiciones de penuria demográfica, evitar la dispersión y favorecer la concentración humana había sido una constante política de la corona desde la conquista. Estaba claramente estipulado en las normas reglamentarias de fundaciones de las primeras ciudades y persistió luego para favorecer las encomiendas mediante la deportación de los aborígenes a los pueblos de indios. Mientras tanto, se reiteraba la prohibición de la doble residencia a los nobles españoles. Cuando en el siglo XVIII se generalizó el ascenso del sector de los labradores libres y los mestizos de todos los colores, y el poblamiento disperso de tipos estancieros en cada región, las autoridades civiles y religiosas trataron desesperadamente de detener o canalizar esta expansión territorial de una masa campesina, políticamente religiosa, mediante la pronta fundación de asentamientos nuevos previstos para su concentración. Fue tal la celeridad que a veces el templo antecedió al asentamiento, como ocurrió en Guacarí en 1806, cuando el párroco constataba que la iglesia había quedado desierta por falta del poblado. Enseguida el gobernador dio unas instrucciones que reproducían la manera como debían hacerse la reducción de la población, por el término de suavidad y quedando no sea suficiente por el del vigor. Documento citado por Eduardo Mejía Prado. A lo largo del valle hoy se ven varias capillas de esa época que quedaron huérfanos del poblamiento nuevo que nunca apareció. Sería constante durante todo el siglo XIX la preocupación de los principales terratenientes, del clero y de las autoridades civiles ante la diseminación espacial del campesinado, de labradores pobres. Incluso fue elaborado en esferas del poder una argumentación de tipo ideológico asociado al hábitat, nucleando con el paradigma de orden y modelo de civilidad, buen orden de poblado, mientras se acusaba el hábitat disperso en bosques y montes, como aquel de holgazanes, vagabundos y gentes sin oficio, dedicados a la ociosidad, y las gentes díscolas y vagas. En fin, como dice en 1796, un documento de la gobernación para evitar delincuentes que amparados en la espesura del territorio viven mal.
con demasiada libertad, documento citado por Eduardo Mejía Prado. Se consideraba y elogiaba el asentamiento nucleado como un modelo de civilidad y de orden, mientras el bosque se convirtió en el Monte Negro, especie de caverna oscura que solo podía inspirar temor y donde criminales y perversos, allí ocultos, lejos de la ley y del castigo, se dedicaban a los vicios, a la pereza, al amancebamiento y a la lascivia, a todos los pecados, según la visión de esa época. Las prevaricaciones y perversiones se duplicaban en el mestizo, ya que concentraba y sumaba los vicios genéticos de dos razas. Por lo tanto, un hábitat es la sede del bien, otro es la cuenca del mal y de los pecadores. Esta argumentación moralizante perduró durante la República sin mayor cambio. Precisamente sobre sus pilares se apoyarían las autoridades civiles y eclesiásticas de la gobernación para ordenar la fundación de Puerto Tejada.